Parece que será un 1-1. Dieron 1-1 a la final. Bueno, a ver, lo que hoy quería yo comentarles a todos es el interés compuesto asimétrico, ¿sí? Bueno, básicamente sabemos que el interés compuesto es una manera muy rápida y muy, eh, ¿cómo se dice? Confiable, no sé, en la que podemos nosotros escalar nuestra cuenta sin, sin mucho tiempo, o sea, como en poco tiempo, básicamente. Entonces, el interés compuesto simplemente es sumar, por decir, tus ganancias e ir apalancándote de eso para poder obtener más ganancias, ¿sí? Entonces, en lugar de retirar, vamos a suponer que tenemos como un capital de $10,000, ¿sí? Por ejemplo. Y vamos a colocarle dólar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, $10,000 y nosotros vamos a ir haciendo profits en base a este capital. Entonces, si es que siempre arriesgo, por ejemplo, un 0,5%, ¿sí? Déjame colocarle aquí en porcentaje. No, 0,5. Ya. Y voy a ir ganando, por ejemplo, con un riesgo-beneficio de 1 a 3 o algo así. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es que si es que gano un trade, voy a terminar ganando pues esto por esto, ¿sí? Y vamos a darle formato de porcentaje, ya, y así, ¿no? Entonces, la cuestión es que nosotros, si es que siempre arriesgamos 0,5, ¿sí? Digamos que ganamos el 1 a 3, ganamos 1,5%. Ahora, eso se suma acá, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener, justamente vamos a tener esto más el 1,5%. Vamos a ver si lo suma bien. No, no lo suma bien. De 10,000. Ahí sí, ya, ok. Entonces vamos a tener 150, ¿sí? Ahora, eh, la siguiente, como el siguiente trade que nosotros tengamos, pues ahora el 0,5% ya no va a ser de este valor inicial, sino que va a ser del valor de este de aquí, ¿sí? Entonces, como básicamente estamos componiendo la cuenta, ahora el siguiente trade, pues si arriesgo el 0,5 para ganar esto de acá, pues al final voy a tener el, ¿cómo se dice? 3, por ejemplo, esto por esto de esto de aquí. Vamos a ponerle así la fórmula. Ah, ok. ¿Sí? No, creo que lo estoy haciendo mal. Bueno, el punto. El punto es que ahora el siguiente trade ya no se va a calcular en base a los 10,000, sino en base a los 10,150, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí vamos a tener pues lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente y lo siguiente. Vamos a ir ganando pues con respecto a la capitalización, perdón, que vayamos a tener de acuerdo pues a la equidad, ¿sí? Eso del interés compuesto, eso es algo que ya creo que se conoce bien, ¿verdad? Es algo que todo el mundo ya entiende de alguna manera. Entonces, no es que siempre vas a arriesgar el 0,5 de $10,000, sino pues de lo que tengas de equidad en ese momento. Y más si es que utilizamos la calculadora que instalamos en el MetaTrader, sí, la que les he enviado. Entonces, ese es el interés compuesto, normal. Ahora vamos a hablar del interés compuesto asimétrico, ¿sí? Aquí me hice, pues, una tabla que me da una proyección, básicamente, ¿sí? Entonces, aquí puse unas reglas, porque hay muchas variantes, bueno, hay algunas variantes que podemos tener en esto del interés compuesto asimétrico, y yo aquí puse mis reglas, ¿sí? Entonces, la regla para que funcione el interés compuesto asimétrico, ¿sí? Es arriesgar únicamente los profits y no el capital. Y bueno, yo decidí empezar con 0,5%, ¿sí? Ahora, si es que gano un trade, el siguiente trade voy a arriesgar la mitad de lo que gané en el anterior, ¿ya? Nuevamente lo repito, o sea, si yo gano un trade
y digamos que arriesgué 0.5, y aquí estoy haciendo con un riesgo-beneficio de 1 a 3 fijo, nada más, ¿sí? Si se fijan acá abajo. Entonces, si yo arriesgo 0.5 y gano un trade, significa que gano 1.5%, ¿sí? Entonces, en el siguiente trade voy a arriesgar la mitad de lo que gané, es decir, voy a arriesgar 0.75%, ¿sí? ¿Ya? En la tabla ya vamos a verlo mejor. Ahora, si el primer trade es perdido, o sea, es una pérdida, es un stop loss, el siguiente trade arriesgo lo mismo que el anterior, o sea, otra vez arriesgaría 0.5, ¿sí? Si el segundo trade o en adelante, después del segundo trade, son stop loss, el siguiente trade de ese arriesgo la mitad de lo que arriesgué en el anterior, o 0.5%, lo que sea más alto, ¿sí? Bueno, tal vez esto pueda sonar un poco confuso, pero esto es lo que yo decidí. Y pues mi regla es que no puedo perder 5% en un solo trade o en un solo día. Entonces, máximo voy a arriesgar 4.5%. Y si es que el siguiente trade tiene un riesgo mayor a eso, se arriesgará lo mismo que en el último trade. Bueno, esto es un poco confuso, pero en la calculadora, bueno, no en la calculadora, sino en la tabla se va a ver muy claramente. Yo les voy a pasar este Excel para que ustedes lo tengan, ¿sí? Entonces, aquí ustedes escogen el tamaño de su cuenta, ¿no? Yo puse 10,000, ¿sí? No hay ninguna razón. Y el riesgo-beneficio fijo, en este caso, le puse en 3. Lo pueden poner en 5, en 2, o sea, es un 1 a 2, un 1 a 3, pero yo lo dejé en 1 a 3, ¿sí? Entonces, básicamente, a ver, aquí el primer trade siempre, según mi regla, es que voy a arriesgar 0.5. Ahora, tengamos en cuenta que para el interés compuesto asimétrico, lo que yo estoy tratando de decir es que mi capital inicial, ¿sí? Capital inicial, y en el primer trade gané 1.5%, en el interés compuesto asimétrico normal, ¿sí? Yo voy a arriesgar todo esto en el siguiente trade, ¿sí? Entonces, si el siguiente trade lo pierdo, pues me quedo nuevamente en cero. Y ya vuelvo a arriesgar 0.5, por ejemplo. Pero si es que yo gano este trade, entonces acabaría ganando básicamente en el próximo trade 4.5%, porque esa es la regla, ¿no? Del interés compuesto asimétrico, arriesgar todos los profits que gané en el último trade. Obviamente, si es que yo pierdo este trade, regreso a solo a tener 1.5%. Y sobre todo si tienen una cuenta propia y no una cuenta de fondeo donde tienen reglas sobre las pérdidas, pueden hacer esto mucho más rápido, ¿sí? O mucho mejor. Entonces, el próximo trade, si es que yo lo gano, ¿sí? Esto quiere decir que estoy ganando, y déjenme sacar mi calculadora, 4.5 por 3. 4.5 por 3. Ya, el siguiente trade estaría ganando básicamente 13.5%. ¿Ya? Haciendo 1 a 3, 1 a 3, 1 a 3. Claro. Ahora, pues si yo quiero seguir tradeando, en el siguiente trade tendría que arriesgar esto. Lo cual ya se pone un poco irreal, pues porque tal vez el apalancamiento, el margen no nos dé, ¿sí? Pero por eso hay que ponerle reglas a esta cuestión, ¿no? Entonces yo lo que escogí, básicamente, son este tipo de reglas bien conservadoras en realidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá revisando. A ver, el primero voy a arriesgar, aquí vamos a revisar la tabla. En la primera columna tengo solo el número de trade, ¿sí? En este caso puse 20, o sea, no es necesario tener tantos. El riesgo que tomo en el trade, ¿sí? En porcentaje y en dólares, en dinero. El resultado, si es que es ganancia, pérdida o break-even, ¿sí? Y en base a eso, ¿sí? Me va a calcular cuánto gano en ese trade en porcentaje y en dinero, en estas dos columnas, ¿sí? Y me va a ir sumando en el total, en porcentaje y mi equidad después de sumarle lo que acabo de ganar en este trade, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende bien o necesitan que repita algo para que me vayan a entender lo que va a ir saliendo aquí en la tabla? ¿Sí? Ahí dígame sí, colóquenme en el chat sí o algo. Ya, ok. Me dicen que sí, ok. Un segundito. Listo. A ver, entonces, vamos a pasar a ver, pues, qué pasa. Miren, aquí en esta regla que tengo acá, ¿sí? Si ustedes se fijan,
la segunda regla de aquí, me dice que de un trade ganado, el siguiente arriesgo la mitad de lo que gané. Entonces, vamos a colocar que el primer trade lo gané. Win, ganancia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Se calcula solo esto, ¿no? Entonces, aquí lo que me dice es que como es un 1 a 3 y arriesgar 0.5, terminé ganando 1.5%. Correcto, ¿no? Nada fuera de lo común hasta ahora, que resulta que son pues $150 de esta cuenta, de $10,000. Y aquí me dice el total que voy haciendo hasta ahora es 1.5% y mi equidad pues 10,150, normal, ¿verdad? Ahora, como gané el trade, ¿sí? El siguiente arriesgo la mitad de lo que gané en el anterior, ¿ya? Entonces, aquí solo, ya me calcula solo, ¿sí? Que en el próximo tengo que arriesgar 0.5%, que en este caso van a ser $76, ¿sí? Porque no es sobre los 10,000, sino sobre los 10,150, ¿sí? Porque el 0.75 de 10,000 serían solo $75, pero pues como ya tengo un poquito más de equidad, me coloca que el riesgo va a ser $76 con algunos centavos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si es que en lugar de haber ganado el primero, ¿sí? En mi regla de acá, me dice, si el primer trade es pérdida, o sea, stop loss, el siguiente arriesgo lo mismo, ¿sí? O sea, 0.5. Vamos a colocar aquí, si el primero fue una pérdida, ¿sí? O sea, menos 0.5, menos $50, en el total es menos 0.5, y mi equidad está en 9,950, ¿sí? Y pues como la regla me dice eso, yo hice aquí todas estas fórmulas para que lo calcule solo. Me dice que el próximo voy a terminar arriesgando exactamente lo mismo que en el anterior. Y pues como la equidad cambió, en este voy a arriesgar un poco menos de $50, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más me dice aquí mi tabla? Si el segundo trade en adelante es perdido, en el siguiente arriesgo la mitad de lo que arriesgué en el anterior, o 0.5, lo que sea más alto. Entonces, para que se hagan una mejor idea de lo que estoy tratando de decir en eso, vamos a decir que gané los dos primeros, ¿sí? Y ahora vamos a revisar esto, miren, fíjense. El primero arriesgué 0.5 y como terminé ganando 1.5, en el siguiente arriesgo la mitad de esa ganancia, ¿sí? Es decir, 0.75. Y ahora como terminé ganando ese, es decir, gané 2.25, en el próximo arriesgo la mitad de los 2.25 que viene a ser 1.13, ¿sí? Si ustedes no, al final no comprenden nada de lo que estoy diciendo, simplemente tienen que colocar, o sea, arriesgan el primero 0.5 y colocan si ganaron o perdieron, y aquí solito les va a decir cuánto arriesgar en el próximo, ¿sí? Ok, ahora, en mi regla de esta de aquí, ¿sí? Me dice que si desde el segundo trade en adelante tengo una pérdida, el siguiente trade voy a arriesgar la mitad de lo que arriesgué en el anterior o 0.5, ¿ya? Esto de aquí puede variar mucho. Ustedes pueden escoger arriesgar lo mismo o que no importe si hayan perdido. O sea, yo escogí así para ser bien conservador, ¿no? Entonces vamos a decir que este tercer trade lo pierdo. ¿Ok? Ahora fíjense cómo cambia aquí las cosas. En el segundo trade, que igual fue ganador, y gané esto, ¿sí? 2.25, se me sumó y el total ahora es 3.75 porque sumo esto más los 1.5 de antes, ¿verdad? En el próximo trade arriesgué esto y lo perdí, ¿sí? Entonces lo que pasa es que de este número de acá, 3.75, resto lo que acabo de perder y me queda esto, ¿sí? Ahora, como mi regla me dice, si es que un trade es perdedor, en el siguiente voy a arriesgar la mitad de lo que arriesgué pues en ese, en el que perdí, ¿no? Entonces, como arriesgué 1.13 y lo perdí, o sea, lo perdí, en el próximo voy a arriesgar la mitad de lo que arriesgué antes, o sea, la mitad de este número, ¿sí? Aquí la fórmula hace el cálculo solo, ¿sí? Simplemente les estoy explicando cómo va. Y lo último, miren, no puedo perder 5% en un solo trade o solo día, ¿sí? Entonces, máximo voy a arriesgar 4.5%. Si es que el siguiente trade me da, o sea, tendría que ser mayor a 4.5, aquí la tabla les va a dar el valor
que van a arriesgar lo mismo que en el último trade, ¿sí? Para que me entiendan, vamos a hacer como que ganamos este, ¿sí? Ganamos este, entonces gané esto y se me suma acá, ¿ok? ¿Qué pasa? El próximo, y en este, o sea, el próximo se supone que tengo que arriesgar 1.69, ¿ok? Entonces, gano, digamos que gané, bien, entonces, ok, ahora gané 5% y se va sumando, ¿sí? Entonces, en el próximo tengo que arriesgar 2.5, ok, lo gano, ¿ya? Entonces, en el próximo 3.8, ¿ya? Si no se acuerdan por qué era este número, es porque cuando gano un trade, este de aquí, gané esto, el próximo voy a arriesgar la mitad de lo que gané. O sea, si gané 7.59, en el próximo riesgo 3.8, que es la mitad, ¿sí? Aproximadamente la mitad. Ahora vamos a continuar poniendo aquí ganancia hasta que ya no pueda más. Miren cómo el número se repite, ¿no? Aquí arriesgué 3.8 y acá nuevamente se repite y se repite. Y si yo le sigo dando aquí ganar, 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 se va a seguir repitiendo el número. ¿Ya? Esto es porque yo lo configuré de esta manera para que si es que en el cálculo, ¿sí? En este de aquí, o sea, fíjense, arriesgo 3.8 para ganar 11.39. Mi regla me dice que en el siguiente voy a arriesgar la mitad de 11.39. La mitad de eso es mayor que 4.5, es decir, va a ser más o menos un 5 punto algo, ¿sí? 5.1, algo así. No, bueno, un poco más, ¿sí? Un poco más de 5. Y, y eso, yo ya no puedo arriesgar más de 4.5%. Entonces, mi regla me dice que si mi riesgo va a ser mayor a 4.5, automáticamente me va a decir que arriesgue lo mismo que arriesgué en el último trade, en el trade anterior, ¿sí? Entonces, por eso se repite aquí el número. Se repite, se repite. Si es que yo sigo poniendo ganancias, se va a seguir repitiendo. ¿Queda esto entendido? ¿Está claro? ¿O necesitan que repita algo? ¿Sí? Por si es que no llegaron tan temprano, el tema de hoy estamos viendo lo que es interés compuesto asimétrico, ¿sí? Todo esto está grabado y lo voy a subir, entonces lo pueden revisar desde el principio. Pero si tienen preguntas, de todas maneras, háganlas ahora, ¿sí? ¿Alguien alguna duda? Bueno, ok, nadie tiene dudas. Eso está bueno. Ahora, vamos a fijarnos en una cosa, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña comparación aquí del interés compuesto asimétrico versus el interés compuesto común y corriente, normal, digamos, el simétrico, ¿sí? Este es asimétrico porque yo no voy a arriesgar lo mismo siempre, ¿sí? Como se fijan, siempre voy a arriesgar más, bueno, o diferente, porque también depende de si es que el resultado es ganar o perder, ¿no? Entonces, si gano esta y gano esta, por ejemplo, gano esta, pero ya pierdo esta y pierdo esta, gano, pierdo, bueno. Ya, solo fíjense aquí, que básicamente nunca voy a arriesgar lo mismo, ¿sí? O sea, a veces voy a arriesgar más, a veces voy a arriesgar menos, dependiendo si gané o perdí. Obviamente, si tengo un break-even, por ejemplo, aquí break-even, me va a arriesgar, en el próximo trade voy a arriesgar lo mismo que en el anterior, porque fue un break-even, o sea, como que no pasó nada con mi capital. ¿Sí? ¿Qué más les quería comentar? Sí, la comparación con el interés compuesto normal, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo solo con 3 trades, con 5 trades, ¿sí? Para que se vea la diferencia, ¿sí? Solo fíjense aquí en una cosa, ¿sí? Después de 5 trades ganados, ¿sí? Todos son win, win, o sea, ganancia, ganancia, ganancia. El total, ¿sí? El total va a terminar aquí en más 19.78% en 5 trades haciendo este tipo de gestión. Y de lo que empecé la cuenta con 10,000, ahora está en, pues, en 12,000, un poco más de 12,000 dólares. Que al final es pues claramente como un 20%, cerca de un 20%, ¿verdad? Eh, Ahora, hagamos la comparación. 5 trades, eh,
arriesgando solo 0.5%, es decir, interés compuesto simétrico, ¿sí? Entonces, permítanme aquí un momento. A ver, entonces tengo 0.5%, 0.05, ¿ya? Lo vamos a hacer rápidamente. Porcentaje, ok, ya. Bueno, ya hice. 0.05%. Esto de aquí lo vamos a hacer igual con una cuenta de $10,000. Y vamos a colocar aquí dólares también. O sea que ya. Y básicamente, pues, esto por esto, $50, ¿sí? Entonces estamos teniendo aquí el riesgo en porcentaje y el riesgo en dólares, en dinero, ¿sí? Con un balance de, una equidad, balance como le quieren llamar, de $10,000, ¿sí? Entonces, el primer trade, sí, igual vamos a ir con un 1 a 3, igual las mismas condiciones, un 1 a 3, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí nuestro primer trade, vamos a decir que, pues, si lo ganamos, vamos a colocar aquí, esto por esto acá, ¿sí? Por 3. Y esto va a ser también en dólares. Esto por, vamos a colocar las señales. Para hacerlo rápido. Esto sí, ya. Entonces acá vamos a colocarlo también en porcentaje y listo. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña tablita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Así. Ya, nada del otro mundo, ¿no? Entonces, este va a ser el resultado en porcentaje y el resultado en dólares, ¿sí? Si yo voy a copiar estas fórmulas, ¿sí? Vamos a ver si es que está bien hecho. Ya, ok. Aquí lo que va a pasar es esto, lo siguiente, ¿verdad? Fíjense. En el primer, después del primer trade, voy a tener esto, que es más esto básicamente, ¿sí? Ya, este va a ser como mi equidad. Mi equidad, ya, ok. Y después, si yo siempre voy a arriesgar, vamos a copiar mejor esto. Ya, en el primer trade voy a estar arriesgando pues $50. Y en el segundo trade voy a estar arriesgando 50.75. Y ya lo hice mal. Solo denme un segundo para corregir esto. Ya, ok. Nuevamente lo hice mal. Y un segundito. Ahora sí, en el segundo voy a estar arriesgando pues un poquito más de $50. Y mi resultado va a ser pues, vamos a decir, ¿cuál es la fórmula? 3, okay. Esto de aquí va así. Y esto de aquí va así. Ya. Entonces siempre voy a, digamos que todos son ganancias, ¿no? Entonces, win. Estoy haciendo manual nada más. Ahora, básicamente, ¿qué es lo que sucede aquí? Esto de aquí es el resultado. Esto de acá por el 1 por el 3, el 1 a 3. ¿Sí? Entonces, 5, ok. Y esto de acá va a ser esto más esto. Ahora sí, ya. Ahora sí está bien. Disculpen la tardanza con la tablita, pero necesitaba que vean la comparación. Entonces, haciendo interés compuesto normal,
o sea, simétrico, eso quiere decir que si yo arriesgo siempre lo mismo, pero el interés compuesto es pues que voy a arriesgar no sobre el balance inicial, sino sobre la equidad, es decir, sobre el balance más lo que haya ganado en el anterior trade. ¿Sí? Entonces, en el primero, ese 0.5%, perdón, ese 0.5% son $50, porque es del inicial, de acá, ¿verdad? En el segundo trade, el 0.5 es de esto, por eso sube un poco el valor, ¿sí? En el tercer trade, pues es de esto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se hace un interés compuesto ahí, porque estoy calculando sobre la equidad que me va quedando después del resultado. Ahora, si es que yo gano 5, si tenemos 5, ¿no? 5 trades seguidos, al final de todo de este juego, digámosle, voy a tener 10.772.84%, que esto viene a representar básicamente pues un 7.73%, ¿sí? De los $10,000 iniciales, ¿sí? 7.73%, ¿ya? Haciendo interés compuesto simétrico, ¿sí? Y haciendo un riesgo de beneficio fijo de 1 a 3. Ahora, haciendo interés compuesto asimétrico, igual riesgo de beneficio fijo de 1 a 3, después de 5 trades, ¿sí? 5 trades, fíjense bien, ¿sí? Voy a tener $12,000, o sea, cerca del 20%. Incluso un poco más del 20%. Voy a revisar este número, me parece que no está correcto. Pero pues $2,000 es 20% de $10,000. Entonces, solo fíjense la diferencia. O sea, de un 7% a un 20% hay una gran diferencia. Haciendo exactamente los mismos trades, con el mismo riesgo-beneficio, o sea, el análisis técnico va a ser exactamente el mismo, no van a variar nada de su estrategia, simplemente esta es otra manera de gestionar el riesgo. Ahora, si ustedes se fijan, los primeros trades van a arriesgar poco, ¿sí? Menos de 1%, ya luego van a entrar al rango de 2% y así. Pero según mis reglas, ¿sí? Las que yo me ideé para esta tabla, en este caso, aunque yo gane todos los trades, mi riesgo nunca va a pasar de 3.8%. Y claro, ustedes van a decir, es mucho riesgo. Y la verdad es que, pues sí. Ahora, ¿por qué esta gestión de riesgo de capital es buena? ¿Sí? Porque se basa en arriesgar profits, ¿sí? No arriesgar capital, sino arriesgar profits. Entonces, claro, puede ser agresivo, y de hecho es agresivo, es un poco más agresivo que la manera tradicional, que es el interés compuesto simétrico, pero te garantiza más rapidez al escalar. Ahora, para que ustedes puedan tener, eh, para poder manejar bien esta estrategia, yo sí les recomiendo que tengan una buena, o sea, una psicología fuerte. Y con eso me refiero a que ustedes tienen que entender que el resultado final es lo que importa, ¿sí? No en un trade o dos trades, ¿sí? Porque solo vamos a hacer un ejemplo aquí, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si es que yo voy, o sea, si es que yo pierdo varios trades seguidos y cómo puedo recuperar esto. Entonces, digamos que el primero lo perdí, el segundo lo perdí, el primero lo perdí, que el segundo lo perdí, ¿sí? El tercero lo perdí y que el cuarto lo perdí, ¿ya? ¿Qué pasa si recién en el quinto gano un trade, ¿ya? Aquí como estoy perdiendo, en todos voy a arriesgar pues 0.5 porque esa es mi regla. Si es que, ¿dónde está la regla? ¿Dónde está la regla? Ya, si es que el trade es perdido, el siguiente arriesgo la mitad de la que arriesgué, todo 0.5, lo que sea mayor. Entonces, 0.5. Si es que pierdo igual aquí me dice, si el primer trade es pérdida, el siguiente arriesgo lo mismo. O sea, 0.5. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que el quinto recién gano? Miren, hasta ahora llevo menos 2%, normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si recién gano el quinto? Vamos a colocar aquí win. ¿Ya? Recupero, pues obviamente lo que tengo que recuperar y llevo menos 0.5%. Ok,
y fíjense acá, aquí también coloqué que me muestre el win rate que yo tengo, ¿sí? Entonces, en estos 5 trades, solo he ganado uno, por eso tengo un win rate de 20% acá abajo, ¿sí? O sea, un porcentaje de acierto. Entonces, ¿qué pasa si igual el sexto lo pierdo, ¿sí? Y el séptimo lo pierdo, ¿ya? Pero vamos a decir que tuvimos una buena racha y ganamos 2 seguidos, ¿ya? Entonces, gracias a que nosotros, eh, o sea, estamos haciendo interés compuesto asimétrico, ¿sí? Cuando yo pude ganar 1 y gané 1.5, en el siguiente arriesgué un poquito más, ¿sí? 0.75, para ganar más, ¿sí? Lo que me deja en positivo en 2%. Si yo hago este mismo ejercicio y con la tabla, con la otra tabla que tenemos de interés compuesto normal, vamos a decir que ganamos los 3, ¿ya? En 10 trades, sí, solo con un 40% de win rate. Y bueno, o sea, con este orden específico, ¿sí? Es decir, pérdida, 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 ganancia, pérdida, pérdida, ganancia, 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 ¿sí? Puede ser que, que no llegue tal vez ni siquiera a recuperarme o que este número que al final tengo, 5.3%, sea mucho más bajo, ¿sí? Entonces, hay que tener una psicología fuerte. Vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio acá, ¿no? Vamos a decir que hicimos esto. Así, ya. A ver, entonces voy a copiar estos números. Vamos a copiar estos números de acá también. Y, ok, sí, tengo que perder. Pues. Resultado, pues vamos a colocar aquí. Vamos a colocar menos 0.5%. Que solo en un momentito para poder hacer esto correctamente, ¿sí? A ver, entonces aquí el resultado viene a ser, es esto por esto, esto, más, ok, y así, ya, ok, sí me salió bien. El próximo no es lo mismo, sino es, carambas, tengan un poquito de paciencia nada más, un minutito, no sé, no se lo, no se lo van a lamentar. 3, sí, 4, ya, ok, ahora sí. A ver, creo que hice algo mal. Ok, ya sé que está mal. Un momentito, por favor, tengan un poco de paciencia. Un poquito de paciencia. Bueno, no voy a hacer la fórmula esta porque es un poco más larga. A ver. Bueno, sí tengo que hacerlo, sí tengo que hacerlo. A ver. Deme solo un momento. Los que saben Excel aquí entenderán. Entonces quiero que sea... no, espera, esto está mal. Esto está muy mal. Ok, ya. Ya sé qué está pasando. Ya, a ver. Y este aquí viene a ser básicamente
Mm, ya, ahora sí. Ahora sí, fíjense. Disculpen la tardanza. A ver, entonces, en este caso, después de 10 trades, ¿sí? En el mismo orden en el que había hecho el interés compuesto asimétrico, haciéndolo simétrico, a la final, pues, me recupero y termino como con un 3% en positivo, ¿sí? Pero es más bajo, pues, de lo que si yo hubiese hecho interés compuesto asimétrico, a la final hubiese terminado con un poco más de porcentaje, o sea, y un poco más de dinero, obviamente. Porque arriesgando asimétricamente es un poco más, o sea, me va a dar más lotaje, ¿verdad? Ahora fíjense, pues, eh, como yo les decía, hay que tener una psicología un poco más fuerte, pues, para arriesgar más cuando hay que arriesgar más, ¿sí? Y siempre hay que recordar que estamos arriesgando profit y no capital, ¿sí? Entonces, si pierdo, por ejemplo, este número de 1.69, son profits que ya están sumados aquí. O sea, no voy a quedar en negativo ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, aparte, empiezo arriesgando poco, 0.5. Y si ustedes se fijan, miren, aquí perdí 4 veces seguidas, ¿sí? Y bueno, obviamente termino por negativo, -2, ¿sí? Pero después, cuando ya me empiezo a recuperar, termino mucho mejor parado que haciendo interés compuesto simétrico, ¿sí? 5.38 mayor que en este caso básicamente es un 3%, ¿sí? $300, 3%, ¿sí? Entonces, esto es una buena manera. Ahora, por qué yo les quería comentar todo esto? O sea, para qué yo necesito que ustedes comprendan esto? Es porque muchas veces cuando nosotros llegamos a esta estrategia, a esta metodología, Smart Money, oferta y demanda, todo esto que es trading de precisión, pues nosotros venimos acostumbrados de algún otro lugar, academia, curso, en los que nos enseñaban a tradear así como, por ejemplo, con 1 a 2 o 1 a 3, lo cual no tiene nada de malo, ¿sí? Y cuando nosotros vemos todo esto de trading de precisión y vemos que hay trades de 1 a 50, 1 a 20, 1 a 100, no sé, como que decimos, esto ya no sirve, ¿sí? Ahora yo quiero hacer esto, ¿sí? Y, o sea, no tiene nada de malo, pero como que queremos saltar demasiado pronto del 1 a 2 al 1 a 100 y o sea, es muy improbable, ¿no? Entonces, se me ocurría pues que podemos utilizar el interés compuesto asimétrico para lograr una buena rentabilidad. O sea, fíjense aquí, ¿sí? Y como les puse en el ejemplo anterior, de hecho, vamos a colocar aquí como que hayamos ganado más veces, ¿sí? Miren, solo cambié el primer resultado y al final tengo más 2%, ¿sí? Y vamos a poner que gané esta de acá, por ejemplo, ¿ya? Ya, solo fíjense, gané 6 de 10, 60% y son 9.44%, ¿sí? Lo cual no pasaría aquí. Ahora, esto del interés compuesto asimétrico, ¿sí? También lo hice de manera que podamos tradear con riesgos-beneficios cortos, de 1 a 2, por ejemplo, o de 1 a 3, ¿sí? Si es que yo cambio este número de 1 a 3 a 1 a 2, fíjense, como al final, pues igual termino con 4%, cual está también muy bien, ¿no? Obviamente es más lento que si es que yo le colocara aquí 1 a 3, ¿ya? O incluso si yo digo, bueno, me siento cómodo con 1 a 5, ¿ya? Solo miren aquí cómo escala esto, ¿no? 28%. De hecho, se acerca más al 30%. ¿Sí? Entonces, me parece una herramienta de gestión muy chévere el interés compuesto asimétrico. Y como les estaba comentando, los que venimos de tradear 1 a 2 o 1 a 3 y vemos los conceptos de trading de precisión y queremos irnos por el 1 a 30, pues va a ser muy difícil que lo logremos, pero nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando el precio nos da algo así, ¿no? Un flip, ¿verdad? Y incluso aunque el precio reaccione primero y luego se vaya, ¿sí? Si nosotros
En esta pequeña reacción agarramos aquí un 1 a 3, ¿sí? De aquí a acá. Entonces, 1, 3. Nos va a ayudar, o sea, agarramos este trade que a la final se regresó y se fue en nuestra contra, pero quizá ya agarramos el 1 a 3, ¿sí? Y, y pues digamos que ese 1 a 3, pues estábamos arriesgando un poco más, ¿sí? No solo 0.5. Y justo agarramos ese 1 a 3, pues acá donde íbamos un poco más arriba y ganamos bien, ¿ya? Entonces, lo que quiero yo decir, vamos a aplicar los mismos conceptos de análisis técnico con una nueva metodología de gestión de riesgo, si es que ustedes así lo desean, para escalar más rápidamente y buscar trades súper pequeños, súper cortos, como 1 a 3, ¿sí? Y aparte, pues, así no se nos va a comer la cabeza el querer buscar los 1 a 100, los 1 a, ni siquiera el 1 a 10, ¿sí? Aunque muy claramente se pueden dar. Obviamente, si es que ustedes, por ejemplo, haciendo este tipo de gestión de riesgo, se van por un 1 a 10, o sea, voy a colocar el número, ¿sí? Solo para que vean qué pasa. Igual es un poco irreal, ¿no? Pero miren, 120%, o sea, muchísimo, ¿sí? A ver, esta reunión se está finalizando en menos de un minuto, entonces yo creo que podemos quedar por ahí. Si es que tienen preguntas, háganmelas en el Discord o por interno y yo saben que yo les respondo. Igual voy a subir este archivo en recursos para que tengan como la plantilla y ustedes jueguen, ¿sí? No le muevan las fórmulas para que no se equivoquen, ¿no? Y bueno, eso muchachos, espero que les haya servido mucho. Esto va a estar grabado también y lo voy a subir en Discord. Que les vaya muy bien, tengan una buena noche y bendiciones muchachos. Ya saben, cualquier pregunta estoy a las órdenes. Cuídense mucho. Bye, bro, cuídate. Chao, bro. Adiós.